Este mes de enero estaremos hablando bajo un tópico, bajo un tema, Tierra Prometida. Es una serie que vamos a hablar durante 2-3 semanas bajo la intención y los principios de conquistar promesas. El último culto del año, el domingo anterior, hemos hablado sobre las promesas que nació en el vientre de Sara y en los lomos de Abraham. La promesa de la nación de Israel, de una tierra bendita, una tierra fructífera que se hace realidad en la tierra de Canaán. Y hoy quiero hablar sobre esa tierra, por eso le he puesto como título Tierra Prometida. Números capítulo 13, vamos a leer unos cuantos versículos para darle el contexto de lo que vamos a reflexionar juntos en esta mañana. Números capítulo 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Israel ya estaba en la tierra de Canaán, habían llegado a la frontera. Josué estaba ya para conquistar de tiempo después. Ahora está Moisés, Josué y los príncipes, las tribus. Y Dios le dice a Moisés que envíe un ejército, 12 príncipes que vayan a reconocer, a evaluar la tierra. ¿Cómo es la tierra? Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, dice Moisés, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 21. Ellos subieron, los príncipes fueron a reconocer la tierra desde el desierto del Sin hasta Rehob, entrando en Amad. El versículo 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Imagínense qué cacho de uva era eso, racimo de uva. O sea, eran 2 personas cargando un manojo de uvas, y el cual trajeron en 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, más frutos. Y se llamó aquel lugar del valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Versículo 25. Ya vuelven los espías después de 40 días de reconocimiento, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, un gran racimo. Mas el pueblo que habita en ella, aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos son hijos de gigantes. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego entonces y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos habían visto el fruto, pero también habían visto a los gigantes. El capítulo 14, quiero leerles el capítulo 14, versículo 1, la respuesta de Josué y de Caleb a este informe negativo de estos 10 espías. Entonces toda la congregación dio voces y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel.
y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 7. Y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová es agradable de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. El contexto de esta historia era la promesa cumplida de Dios. La semana pasada hablamos de la promesa de Abraham, de Dios sobre Abraham: tierra de Canaán, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Canaán era la tierra de bendición para la nación de Israel. Aquí ya estamos en el cumplimiento de esa promesa. Israel ya había salido de Egipto. Moisés había libertado a Israel de Egipto. Habían habido milagros en la transición de la libertad de Israel. Y ya estaban frente a la tierra prometida, a la tierra que ahora les tocaba conquistar. Dios había cumplido su promesa. El informe de estos 10 espías era que realmente la tierra era una tierra abundante. Dios había dicho: tierra que fluye leche y miel. Y los espías dicen: es cierto, el fruto es grande, hay abundancia, pero también hay gigantes, hay pueblos muy fuertes. Y es aquí donde esa contradicción entre una evaluación contraria y una evaluación certera determina el cumplimiento y las promesas cumplidas sobre nuestras vidas. Entonces, Israel, Dios había cumplido la promesa. Estaba siendo cumplida sobre la vida de Moisés, de Josué y de Caleb. ¿Cuál fue la intención de Dios para prometer una tierra de abundancia? ¿Cuál era la intención de Dios? Dios quería establecer una nación exclusiva para su pueblo, para su nombre, para su gloria, porque Él quería traer abundancia, tierra que fluye leche y miel. Él quería tener un pueblo exclusivo para Él, identidad de nación. Y Él quería traer un tiempo de libertad. Él quería liberar de la esclavitud a Israel. Por eso les prometió Canaán, porque Canaán era una promesa de libertad, de identidad y de abundancia. Para el 2025 usted y yo necesitamos, y yo creo que estaremos de acuerdo, que en todas las áreas de nuestra vida yo voy a necesitar una libertad. Queremos ser libres. Queremos que nuestro matrimonio fluya con libertad, que nuestras finanzas, que nuestros proyectos tengamos la capacidad de emprender, de soñar, de viajar, de movernos con la libertad que Cristo nos da. Queremos tener una identidad sana. No queremos vivir un 2025 golpeado por las apariencias, golpeado por la sensación de agradar a la gente, golpeados por las expectativas equivocadas. Queremos que nuestra identidad se restaure, sea una identidad sana, estable, y queremos disfrutar de esa abundancia que el Señor prometió. No queremos vivir quizás escasos. No hablo en términos financieros, sino en términos de fe, de proyección, de futuro, y también aplíquelo a las finanzas. Queremos disfrutar la abundancia que el Señor prometió. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Es la pregunta del millón. Dios prometió a Abraham una tierra. Dios cumplió en Moisés, en Josué y en Caleb la promesa de una tierra de libertad, de abundancia y de promesas. Ahora, ¿qué necesitamos usted y yo para que este 2025 sea una tierra, un año en el cual podamos disfrutar mayor libertad, mayor estabilidad o identidad y mayor abundancia en todas las áreas de nuestra vida? Para Israel, Canaán era su nación, su promesa. Ahora, para usted, ¿cuál es nuestra señal de abundancia? ¿Cuál es la área en la cual yo le aplico la promesa de Dios? En mi matrimonio, en mis finanzas, en mi vida espiritual, en mis relaciones con mis hijos, en mi relación con mi esposo o esposa, en donde yo quiero experimentar promesa de Dios, abundancia, libertad. Y es aquí que quiero dejar con ustedes, reflexionar con ustedes 3 principios que veo y rescato del corazón de Caleb y de Josué, que les ayudó a enfrentar y a abrazar y a vivir a plenitud las promesas que Dios había establecido sobre ellos y sobre Israel. Lo primero que se establece en ellos, versículo 20, el mismo
Números 14, versículo 20, versículo 22 dice: y todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces. Dios está respondiendo la queja de Israel, que dijeron: no, vamos a morir aquí, volvamos a Egipto porque estos gigantes nos van a comer con patatas. Y Dios le dice: ustedes me han tentado 10 veces, no han oído mi voz y por lo tanto no verán la tierra en la cual juré a sus padres. Dios está reprimiendo a Israel. Ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y esta es la primera señal y el primer requisito, el primer principio que vamos a abrazar, a reforzar y a volver de forma habitual en nuestro corazón. Trabajar en una actitud y un espíritu diferente al resto. Las malas costumbres, dijo el proverbio, se pegan, se corrompen las buenas costumbres. Es muy fácil estar en un ambiente donde nuestras debilidades no son notorias. Es muy fácil estar con gente que lucha con los mismos problemas que yo. Si yo lucho con problemas de alcohol, es muy sencillo estar junto a alcohólicos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a juzgar, estamos en familia. Si yo tengo problemas con el chisme, pues es normal que esté con gente que le gusta chismear. ¿Por qué? Porque somos familia, nos gusta el chisme, apellido chismoso somos. Si somos problemas del enojo, vamos a estar muy cómodos con la gente que se enoja muy fácil. ¿Por qué? Porque es muy fácil adaptarse a un entorno que nubla o que tapa nuestras debilidades. Pero es muy difícil acercarse hacia aquellos que nos desafían a mejorar o a crecer. Siempre hay un desajuste entre aquello que corrompe y en aquello que desafía. 10 de los 12 espías trajeron un informe negativo de la tierra y de la promesa que Dios estaba dando a Israel. Dijeron: no, es verdad que hay frutos muy grandes, pero los gigantes son muy gigantes. No, estos pueblos son murallas muy grandes, nos van a comer con patatas, no podremos vencerlos. Es aquí donde tenemos que saber que la promesa de Jesús cuando vino a la tierra era la promesa cumplida del Dios Padre para amor y para redención de la humanidad. Jesús vino a traer libertad, Él vino a traer identidad y vino a traer vida en abundancia. Los evangelios lo hablan. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a ser la respuesta de la promesa de redención de Dios Padre a la humanidad a causa del pecado. Entonces, esa misma libertad, identidad y abundancia se preguntaba en San Juan 3 Nicodemo, cuando le dice: ¿qué tengo que hacer yo para ganar el cielo? ¿Qué tengo que yo hacer para vivir bien, para que mi fe sea estable? ¿Qué tengo que hacer yo para disfrutar una vida en bendición, para disfrutar de promesas? Jesús le responde, Juan capítulo 3, el versículo 2, y vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento que Jesús le dice a Nicodemo tiene que ver con agua y con espíritu. Agua tiene que ver con fe. Cuando nos bautizamos en aguas es una confesión pública de fe. Y espíritu tiene que ver con reino, con la dirección de Dios. Entonces es imposible que usted y yo podamos ver promesas en medio de la adversidad o en medio de la dificultad si no tenemos una vida que nace por medio de la fe y que se direcciona por medio del Espíritu. Estos 10 espías vivieron problemas. No, estos son muchas batallas, son muchos gigantes, esto es mucha lucha. Es imposible. 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron promesa de Dios. Vieron tierra prometida. Vieron racimos gigantes de uva. Imagínense si hubiéramos comido esos racimos en el 31. No nos cabría en la boca. Ellos vieron oportunidad, tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque su mirada nacía desde la fe en las promesas y desde el Espíritu, guiados por la dirección de Dios. Entonces, cuando nuestra vida, familia, si esperamos que este 2025 sucedan cosas diferentes, promesas cumplidas en nuestras vidas, necesitamos empezar y abrazar un nuevo nacimiento desde la fe y desde el Espíritu. Esto es cambiar nuestra actitud de cómo enfrentamos la vida. ¿Cómo enfrentamos la fe? ¿Cómo enfrentamos la adversidad? ¿Cómo enfrentamos la dificultad? Si no cambiamos nuestra forma y tenemos una actitud equivocada, déjeme decirle, una actitud equivocada es una sentencia hacia el fracaso. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia siempre va a ser huir de lo que nos confronta.
o acomodarnos a lo que nos destruye? ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Lloraron, gritaron y dijeron, wow, Jehová nos ha traído a morir aquí. Mejor que hubiéramos muerto en el desierto o en Egipto. Imagínense qué mentalidad más esclava. Estando frente a una promesa de Dios, habiendo disfrutado tantos milagros en el desierto, y vuelven a decir, mejor estábamos en Egipto. Cuando nosotros enfrentamos la vida, las relaciones, el llamado, los negocios, el ministerio, lo que usted quiere enfrentar con una promesa a alcanzar, con una actitud equivocada, déjeme decirle, familia, siempre vamos a ser amenazados y estancados por los gigantes y por la adversidad de la vida. Va a ser imposible que yo aprenda a perdonar a mi esposa o a mi esposo si no lo veo por los ojos de la fe y del Espíritu. Porque el perdón es un fruto del Espíritu. Porque nuestra carnalidad, nuestra voluntad, nuestra humanidad siempre va a tender a huir o a buscar o a señalar o a buscar las viejas costumbres. Entonces una actitud equivocada siempre es una sentencia al fracaso, pero una actitud correcta es la forma de enfrentar de forma saludable las promesas de Dios para nuestras vidas. Solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Los 10 espías estaban aquí en la tierra, ya pisándola, mirándola allí, pero se quedaron en las puertas porque tuvieron una actitud equivocada, un espíritu diferente a lo que Dios estaba tratando con ellos. Una actitud correcta es necesaria para esta familia. ¿Por qué? Porque mis necesidades, mis debilidades necesitan ser transformadas por medio de la fe y de la dirección del Espíritu para que se conviertan en herramientas para vencer gigantes y no excusas para quedarme estancado. Muchos de nosotros tenemos un montón de buenos deseos en este año. Es más, los hemos tenido en el 2024, pero no hemos podido alcanzarlos. Quisimos quizás mejorar nuestra relación familiar, quizás mejorar nuestras finanzas, mejorar nuestros proyectos, pero nos hemos golpeado con barreras infranqueables. Y es aquí cuando que tenemos que ser certeros en esto. Lo que nace de la carne siempre va a ser el resultado de ausencia de Dios. Lo que nace movido por un carácter corrupto siempre va a terminar ausentándome del plan de Dios. Los 10 espías y toda su generación fueron sentenciados a morir en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. Todo mayor de 20 años se quedó en el desierto por su corazón incorrecto frente a las promesas que Dios estaba poniendo delante de ellos. Y es aquí cuando eso es necesario y vital para poder tener un 2025 diferente al que fue el año pasado. Enfrentar este año con una actitud correcta, una actitud que nace del Espíritu para disfrutar la temporada de libertad, de abundancia y de una identidad sana. Si no nace del Espíritu, nuestras decisiones siempre van a tender a volver a lo que ya conocemos. Lo oscuro, lo torcido, lo doloroso. Siempre vamos a estar luchando con la memoria de Egipto. Y no tenemos que hacernos los súper espirituales porque todos luchamos con esto. Nuestras emociones fluctúan. Cuando los recién casados entramos al matrimonio, al primer mes, año de casados, cuando ya nos peleamos, me voy a mi casa, a mi madre, a mi padre. Cuando empezamos un ministerio quizás y parece que la iglesia no funciona, uy, esto no es para mí, mejor se lo entrego a otro. Empezamos una célula, ay, parece que hoy no vino nadie, estoy yo solito, bueno, Señor, esto no es para mí, se lo entrego a otro. Nuestra tendencia siempre es retroceder, esto es nuestra humanidad. Por eso necesitamos una actitud correcta, nacida de la fe y del Espíritu, para enfrentar la conquista como una oportunidad para seguir viendo la gloria de Dios para nuestras vidas. Porque Dios nunca se había apartado de ellos. Es más, Dios estaba cumpliendo la promesa. Le estaba mostrando racimos así de grandes. Un pequeño detalle, habían gigantes, pero era pequeñito detalle. Ellos habían visto la respuesta de Dios en el fruto, pero se habían olvidado de que Dios, yo te entregué esta tierra. Esa era parte de la promesa, la tierra que yo te daré y yo iré contigo. Por un momento su visión se quedó en lo natural y se olvidaron que el Dios de la promesa no solo era un Dios que los enviaba como corderos al matadero, sino que Él les iba a acompañar en el proceso de la conquista. Él había prometido una tierra, pero Él iba a estar con ellos para conquistarla. Y una actitud equivocada nubla nuestra visión y corrompe nuestro corazón. Una actitud equivocada en cual sea las áreas de nuestras vidas nubla nuestra visión. Si enfrentamos un matrimonio, un ministerio, un proyecto con un corazón corrupto, siempre vamos a terminar perdiendo la visión, la noción correcta de lo que algunas veces nos proyectamos. Y vamos a desviarnos del camino.
Una actitud y un espíritu correcto me prepara para entrar a la tierra prometida con la confianza y la fe suficiente para abrazar y disfrutar las promesas de Dios a plenitud y que no me desanime en el camino. Por en el camino siempre vamos a tener gigantes. En el camino siempre vamos a tener al hermano incómodo que está al lado. Siempre vamos a tener. Las cosas quizás no cambien como esperamos, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que el Señor se lleve. Señor, llévatelo porque está consumiendo oxígeno. Oh Señor, gracias porque tú estás conmigo. Me vas a ayudar a amar a esto que para mí es imperfecto. Señor, sácame de aquí porque ya no aguanto. Oh Señor, gracias porque tú me das el carácter y la fe suficiente para permanecer en tus propósitos. Una actitud correcta siempre, no siempre es lo más popular. Eran 10 los que vieron negativo, 2 son los que vieron algo, promesas. No siempre es lo más popular, no siempre es lo más abundante, pero es lo que necesitamos para poder ver promesas cumplidas de Dios en este 2025. Dice amén. Una actitud que nace de la fe y del Espíritu. Que cuando enfrentes una adversidad, cuando enfrentes una dificultad, no pensemos primero huir, echar culpables, acusar, sino Señor, ¿qué quieres trabajar conmigo? ¿Cuál es el corazón que estás formando en mí para llegar a conquistar Canaán? Para conquistar esos pueblos. ¿Qué estás formando en mi corazón? El segundo principio de esta conquista es la reprimenda que Caleb lanza al pueblo. Les dice, no sean rebeldes, ni teman a los gigantes. La rebeldía es un gigante al cual derrotar. Pero déjeme decirle, este es el segundo principio, la rebeldía, vencer la rebeldía. La rebeldía no es un demonio. Por si acaso usted alguna vez pensó que su esposo, su hijo, porque no le hace caso, está endemoniado. No está endemoniado. La rebeldía es una parte frágil del carácter. Rebelde no es alguien que está poseído, no, es simplemente porque estamos rehusando a hacer algo por decisión propia. Estamos retrocediendo, rehusando a hacer algo. Entonces la rebeldía es una actitud del carácter y el resultado de un corazón contaminado o un corazón que no acepta el proceso, la instrucción o el mandato. Cuando nuestro hijo pequeño que sale y dice, ve a ducharte, dice, no quiero ducharme, no es que esté endemoniado, es que quizás no quiere ducharse. Que algunos ya con 30 años tampoco quieren ducharse, pero bueno, eso es otra cosa. Es broma. Cuando el Señor nos llama, vamos a perdonar, vamos a abrazar, y no queremos porque estoy enojado, estoy triste. No es que estamos endemoniados, es que nuestro carácter está frágil, débil, y nos impide ver el perdón, el amar con una visión de reino, sino que lo vemos desde nuestra perspectiva humana, del dolor, de la frustración, del cansancio. Pero la rebeldía, Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Dicho de otra forma, el que no camina hacia los propósitos de Dios estorba. Estorba no porque nos sirve, sino que estorba porque va en dirección contraria. Cuando los 10 espías llevaron el informe a la nación, corrompieron el corazón del pueblo. Ellos tomaron esa noticia pesimista y empezaron a llorar, a gritar, a quejarse. O sea, torció la fe de toda la nación que estaba expectante a ver qué informe nos traen porque vamos a conquistar. No, cambió la fe. Hubo queja, dolor, llanto, frustración y recordando Egipto. Entonces, en Oseas capítulo 14 hay una promesa sobre Israel. Cuando Dios le dice, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos y será Israel como rocío. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. La tendencia de Israel siempre era desobedecer, alejarse de la cobertura de Dios. Israel desobedecía, había castigo sobre ellos, Israel clamaba y Dios respondía con amor y con misericordia. Pero ¿qué nos lleva a desobedecer? ¿Qué nos lleva a alejarnos del plan de Dios, de la presencia de Dios? Buscar aquello que nosotros necesitamos o creemos que necesitamos. Cuando Israel desobedecía a Dios no es porque no lo hacían de forma inconsciente, vamos a irnos lejos de Dios. No, es porque ellos creían que buscando esos dioses, buscando esos placeres, iban a sentir plenitud. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas o más acertadas,
Tomamos decisiones creyendo que aquello me va a salir bien, que aquello yo necesito, y no siempre nos sale todo bien. Por eso Dios le dice a Israel que en él va a florecer, va a tener buen perfume, va a crecer, va a tener sus ramas. Aquello que nosotros queremos alcanzar por nuestras propias maneras, Dios siempre lo tiene como promesa dentro de la obediencia a su corazón. Normalmente nosotros intentamos buscar el crecimiento, la plenitud, la felicidad en nuestras propias formas. Y es allí cuando nos golpeamos, es allí cuando nos cansamos, es allí cuando nuestra fe se vuelve una carga muy pesada, porque intentamos conseguir plenitud, deleite, crecimiento a nuestras maneras. Pero la promesa era: yo te voy a restituir, yo te voy a hacer florecer, yo te voy a vivificar, vas a florecer. ¿Dónde? Dentro del propósito de Dios. La rebeldía, dicho de otra forma, es no aceptar las formas y los tiempos del Señor. Y es aquí cuando nos golpeamos con aquello que Dios está formando, porque Dios siempre va a confrontar nuestras estructuras y nuestros patrones de pensamiento. Pero cuando queremos que las cosas sucedan de una forma y de repente Dios nos dice: la próxima semana hablaremos sobre la conquista de Jericó. De repente Dios le dice a Josué: no saques espada, solo rodea la tierra. Nuestra mente explota. ¿Cómo es esto, Señor? Me estás pidiendo que perdone a aquel que no me pagó el pavo en la cena de Navidad, que me dijo: te haré un biso, y hasta ahora no me lo hace. Aquel que se me llevó el tupper de la casa y no me lo devolvió todavía. Yo qué sé. Señor, me estás pidiendo que perdone. ¿Cómo es esto? O sea, este me ofendió, me faltó, me debe, y yo quiero que incluso le restituya, le siembre, le abrace. Nuestra mente explota. Y es aquí cuando vemos que los gigantes, las adversidades para estos 10 espías eran razones y excusas para no aceptar la forma que Dios tenía con ellos para conquistar. Era una cuestión de forma, no era una cuestión de demonios. Porque ellos hace ratito estaban expectantes para conquistar, pero de repente vieron gigantes y pueblos muy grandes. No, esto no nos dijo Dios. Esto no estaba dentro del contrato. ¿Cómo era esto? Era una tierra que fluía leche y miel, pero la letra pequeña no decía, no la leímos. Y nuestra forma, nuestra mente humana explota. Dice aquí cuando somos confrontados y somos desafiados a que nuestras excusas o nuestras razones o nuestras excusas hacia los gigantes no se conviertan en una razón de desobedecer las formas que Dios está hablando y tratando en nuestras vidas. La rebeldía siempre va a ser un fruto de la inconformidad. Cuando yo no me siento conforme: Dios, tú no estás cumpliendo conmigo. El líder no me entiende, el pastor no me entiende, mi esposa me grita, me riñe todos los días, que no esto, los hijos ni me hacen caso. No sé, empezamos a brotar inconformidad del corazón. Empezamos a ver defectos en todos lados. Empezamos a pelearnos con los unos y con los otros. ¿Por qué? Porque estamos inconformes. La inconformidad del corazón es la falta de gratitud. ¿Por qué Israel llegó a quejarse contra Dios? Porque dejaron de agradecer y de admirar los milagros que habían sucedido en Israel, en el desierto. Estaban frente a Canaán y rápidamente se olvidaron de todos los milagros que Dios había hecho en el desierto. Los había liberado de Faraón. Había puesto una columna de nube en el día, en el desierto. Había puesto una llama de fuego en la noche para dirigir, para alumbrar. Maná, codornices, carne, agua de la roca. Milagros sobrenaturales, y habían perdido la gratitud de lo que Dios ya había hecho con ellos. Por eso, familia, cuando no estoy a gusto con algo, dejo de ser agradecido. Y mi falta de gratitud nubla la visión y corrompe mi corazón. Y esto es muy relevante, porque todo lo que no honramos terminando menospreciando. Cuando dejamos de honrar nuestras relaciones como santas, terminamos menospreciando. Faltamos el respeto a la esposa, al esposo. Faltamos el respeto a los padres. ¿Por qué? Porque aquello que era importante lo menospreciamos. ¿Por qué? Porque porque no me hacen caso. Porque no me entienden. Porque no me dicen mi amor todos los días a las 7 de la mañana. Me lo dijeron a la 1 de la tarde. Ya no vale. Porque, no sé, porque en Navidad no me trajeron regalos, solo a los niños. Alguna mamá ahí dice: no, a mí no me trajeron nada. Empezamos a estar inconformes. La falta de gratitud nos vuelve inconformes, y la falta de conformidad
corrompe nuestra visión. Porque hay mucha gente que hoy en día pervierte, toma la santidad como algo arcaico. O sea, eso de la santidad ya no funciona. Eso de guardar nuestro cuerpo para el matrimonio ya no funciona. ¿Por qué? Porque hemos pervertido nuestro diseño original y hemos dejado de estar agradecidos con lo que Dios nos da para disfrutar. Y empezamos a buscar placer y formas a nuestra propia manera. Y empezamos a buscar nuestra plenitud a nuestra propia fuerza. La rebeldía es la respuesta consciente o inconsciente del corazón, de nuestro corazón, a seguir mirando al pasado. Seguir anclados al ayer. Génesis capítulo 13 y el capítulo 19 hay dos historias que le voy a simplemente resumir. Cuando Abraham se separa de su sobrino Lot. Abraham estaba camino a la promesa, a la tierra de Canaán, y de repente ya habían muchas vacas, muchas ovejas, y sus pastores se pelearon, y Abraham le dice a Lot, tenemos que separarnos, somos muy grandes ya. Y Abraham le dice a Lot, elige, ¿dónde vas a ir? Lot mira hacia el horizonte y dice, ¿dónde voy? La llanura del Jordán, verde, cerca de un río. Esta es la buena, dijo Lot. Hacia allá voy. Su elección por una visión natural le acercaba hacia Sodoma y Gomorra. Abraham dijo, está bien, tú vas para allá, yo voy hacia el otro lado, hacia el desierto, hacia Canaán, hacia la promesa. Dios bendijo la vida de Abraham en cualquier lugar donde estaba Abraham. En el desierto, en Egipto y camino a la tierra prometida, Dios siempre bendijo a Abraham. Lot no se había enterado que la bendición que él tenía no era porque elegía bien, sino porque la bendición estaba sobre Abraham y le impartía a él. Su decisión fue errada. Y déjeme decirle algo, familia, amigo, en esta mañana. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias, todas. Lot, en el capítulo 19 de Génesis, la decisión le acercaba hacia Sodoma y Gomorra. Usted puede leer la historia. Sodoma y Gomorra fue una nación perversa, que en un momento el pecado de esta nación llegó hasta el cielo y Dios dijo, voy a destruir esta ciudad. Y envió mensajeros para salvar la vida de Lot y de sus hijas y de su esposa. La misericordia de Dios sobre ellos. Pero la corrupción, como decía hace un momento, es contagiosa. ¿Cuál fue la respuesta de Lot cuando llegaron los ángeles? Entregar a sus hijas para que los moradores de la tierra las violen a ellas. Porque aquellos hombres querían violar a los ángeles. O sea, imagínense la mentalidad perversa que había en ese contexto. La tarea, la orden de Dios era salgan de la ciudad, porque yo la voy a destruir, pero no miren atrás. ¿Quiere conocer la historia? Génesis 19, versículos 26 y 27. Cuando ellos salieron, dice la Biblia, la esposa de Lot miró hacia atrás y literalmente vino una maldición sobre ella y se convirtió en estatua de sal. Se quedó anclada. El castigo no fue solo hasta allí, sino que sus hijas, como quedaron solas, ellas dos con su padre, se les ocurrió la idea de, bueno, vamos a emborrachar a papá y tengamos hijos con papá para tener descendencia. Incesto. Pervirtieron su identidad, pervirtieron su nación, pervirtieron su familia, sus generaciones, por una decisión equivocada. Cuando nuestro corazón se resiste al proceso de Dios, al trato de Dios, y nuestra actitud es incorrecta hacia las formas que Dios está llevándonos adelante, entonces vamos a ser presa fácil de la corrupción del entorno. Y vamos a tomar decisiones por nuestra mentalidad o nuestra visión carnal, humana y escasa. Lot decidió de forma equivocada y su familia y sus generaciones recibieron el castigo. Y muchos de nosotros de alguna u otra forma estamos acostumbrados y no terminamos de decidirnos por completo con Dios. Siempre cuando decía de forma de chiste, entramos, y eso es parte de la inmadurez del matrimonio, entramos en un matrimonio, no nos entendemos, ya me quiero divorciar. O me quiero ir a casa de mi padre, de mi madre. Cuando el pastor quizás no me saludó, ya no voy más a la iglesia. O cuando quizás mi madre no me dejó permiso para ir a los reyes, pues ya no voy más. Y tendemos a huir, a alejarnos, tendemos a tener una mirada puesta en Egipto. Dejar las cosas del pasado, familia, es la única forma de alcanzar bendiciones en el futuro. Y tener una visión correcta y completa de las promesas de Dios. Lot tenía una visión escasa de las promesas de Dios. Él pensaba que la bendición estaba en la tierra. La bendición nunca está en la tierra, ni en la tarea que tú y yo hacemos. La bendición no está en
leer más la Biblia, aunque es bueno. La bendición no está en que yo predique aquí los domingos, aunque es bueno. La bendición no está en lo que hago, la bendición está en lo quien reposa sobre mi vida, bajo la cobertura de quien estoy. La bendición y las promesas de Dios tienen que ver con obediencia. Dios había puesto una promesa sobre Abraham y él caminó en obediencia sobre esa promesa y eso le volvió un hombre bendito. Lot se salió de esa obediencia y pensaba que la tierra era la bendición y se terminó corrompiendo. Entonces aquí que necesitamos rehusar, entregar nuestra intención de rehusar a obedecer lo que el Señor está hablando en nuestros corazones. Las cosas del pasado siempre van a ser una excusa para no obedecer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Señor, yo quiero esto. Cuando me des la rubia de ojos verdes, ahí te voy a servir. Señor, cuando me des un coche último modelo, ahí, ahora sí, voy con toda por la fe. Señor, cuando me sanes, cuando hagas mi milagro, cuando cambies el carácter de mi esposo o de mi esposa, ahora sí te voy. Ponemos la obediencia en el resultado y ahí nos equivocamos porque la bendición otra vez no está en el resultado, está en nuestra obediencia a la voz de Dios, en perseguir sus promesas. ¿Cómo tenemos un matrimonio fructífero cuando renunciamos a nuestro orgullo y decidimos poner a Cristo en medio de nosotros? ¿Cómo tenemos una familia saludable cuando decidimos poner a Cristo, sus promesas sobre nuestra casa? ¿Cómo podemos tener un ministerio fructífero cuando obedecemos y ponemos a Cristo en medio de nuestras decisiones? La rebeldía fue castigada no solo para los 10 espías, sino para toda su generación. Dicho de otra forma, nuestra desobediencia no solo afecta a nuestro presente, sino que condiciona nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones. Porque todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Nos acercamos hacia la promesa o nos alejamos de ella. Pero todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. El tercer principio es que Israel debió y tuvo que aprender a entregar y a consagrar lo primero para el Señor. Lo primero, Josué y Caleb demostraron una actitud correcta, direccionada de la fe y del espíritu. Lo segundo, ellos decidieron salir de la rebeldía, del enojo, de la culpa, de las excusas y decir vamos a obedecer al Señor. Él está con nosotros. Si Él lo prometió, lo va a hacer. Y tercero, ellos entendieron que lo primero siempre era una cuestión de honra. Josué capítulo 6, versículo 17, dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, o sea, el tesoro de la ciudad. No se hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Las primicias es una de las cosas que haremos la próxima semana. Tiene que ver con una ley de Dios, un pacto de Dios con Israel. Éxodo capítulo 22, 29, mucho antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice como ley a Moisés para Israel, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. Deuteronomio capítulo 26, Moisés hablando a Israel, por cuanto Dios hablando a Israel, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, o sea, Canaán, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos y las sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, o sea, el templo, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, fíjese esta declaración, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Familia, una actitud correcta, una obediencia da como resultado un corazón que honra. La primicia no es una ofrenda, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión monetaria. La primicia es el resultado de un pacto entre Dios e Israel. El pacto era que cuando entres a la tierra de la promesa, te das que consagrar una parte, los primeros frutos. Ese era el pacto. Yo te doy la tierra, pero tú me das los primeros frutos.
La primicia tiene que ver con la promesa cumplida de Dios para su nación. La primicia otra vez no es una ofrenda, pero sí es un acto profético de Dios cumpliendo sus promesas para nuestras vidas. La primicia es una prueba de nuestra fe y de nuestra dependencia de Dios. En la historia de Israel hablamos que cuando los agricultores separaban el primer fruto, el primer brote del campo, ellos ponían un lazo sobre ese primer brote y ese brote lo llevaban al sacerdote, al templo, y lo consagraban al Señor. Nadie le podía asegurar al agricultor que todo el resto de la cosecha iba a ser abundante. Pero como un acto de fe, él consagraba ese primer fruto, dándole honor y honra al Señor y poniendo su confianza de todos los frutos en Dios. No en el clima, no en la semilla, ni siquiera en el terreno, sino en Dios. Y ese es el principio de la primicia. Y este es el tercer principio que necesitamos para poder disfrutar un 2025 de abundancia, de libertad y de una identidad sana. Reconocer y entregar al Señor nuestros primeros frutos como honor, como ofrenda de honor, como ofrenda de reconocimiento. Jericó para Israel era la primicia, fue la primera nación conquistada, el primer pueblo conquistado en la tierra de Canaán. La tarea era: ustedes entren a conquistar Jericó, pero todo el tesoro, el botín, conságrenlo al templo. Dios estaba probando el corazón de Israel. ¿Sabe qué? La promesa era que todo el resto de la abundancia le iba a pertenecer a Israel. El resto de pueblos, el resto de territorios, el resto de botines iban a ser para Israel, porque Dios había prometido abundancia, pero necesitaba una cuestión de honor, el primer fruto siendo consagrado al Señor. Cuando reconocemos, y como un acto de obediencia y de fe, y un acto profético, lo que vamos a hacer el próximo fin de semana, es decirle al Señor: yo voy a darte lo mejor de este inicio de año, creyendo que solo de ti depende la abundancia de fruto del 2025. Yo no le puedo prometer que le va a ir bien en la vida, porque le estaré engañando. No tengo el poder ni la autoridad para eso. Yo no le puedo prometer que si usted invierte en un negocio le va a ir bien. Yo no le puedo prometer que si usted se casa este año, su esposa va a ser una hada madrina todos los días. Su esposo va a ser un príncipe azul. Yo no le puedo prometer, si usted empieza un ministerio, que todo va a ser bueno. No le puedo prometer eso. Es más, Jesús dijo que habría aflicción. Pero ¿cuál es la promesa? Que Él venció al mundo. ¿Cuál era la promesa en Canaán? Que Él estaría con ellos para conquistar. ¿Cuál era la promesa de la abundancia? Que Jesús es la respuesta para nuestras debilidades. Israel estaba a punto de conquistar y empezar a conquistar las promesas de Dios, pero necesitaba ser afirmado en su corazón. ¿Sabe que los 40 días en la Biblia siempre son estipulados como prueba? 40 días estuvo Jesús en el desierto. Más de 40 años estuvo Israel en el desierto. Los espías fueron a reconocer la tierra durante 40 días. 40 días es un número de prueba según la Biblia. Y muchos de nosotros, de alguna u otra forma, cuando nuestro corazón es probado de nuestras prioridades, hemos suspendido. ¿Porque somos pecadores? No. ¿Porque somos malos hijos? No. Porque simplemente no hemos confiado por completo en las promesas de Dios. Vemos milagros, hemos visto milagros, hemos escuchado palabra, hemos visto señales, pero al momento de confiar es una tarea pendiente para muchos de los que estamos aquí. Vengan, chicos, por favor. Dios siempre desde el inicio, sus promesas era traer libertad, identidad y abundancia a nuestros corazones. Las primicias para nosotros como iglesia es determinante, porque es lo único que nos va a asegurar un 2025 de libertad, de identidad sana y de abundancia. Afirmar nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia en Dios. No en el empleo, no en el jefe, no en el pastor, no en el líder, en Dios. Cuando consagramos nuestros primeros frutos, lo que estamos diciendo al Señor: yo confío solamente en ti. Yo voy a trabajar, voy a invertir, voy a planificar, pero lo único que me asegura cosecha, libertad y abundancia es mi confianza puesta en ti. Lo único que me asegura un matrimonio para toda la vida es mi confianza en ti. Lo único que me asegura un ministerio fructífero es mi confianza y mi obediencia en ti.
Lo único que me asegura una vida plena es mi confianza y mi obediencia en ti. Por eso para nosotros es determinante en este año poder evaluar cuál es nuestra actitud, cuál va a ser nuestra actitud para enfrentar este 2025. ¿Cuál va a ser la condición de nuestro corazón? ¿Seguiremos añorando a Egipto? ¿Seguiremos estando la vista aquí detrás por si este me falla, me voy? ¿Por si esto no funciona, busco un plan B? ¿Por si Dios no lo hace, lo hago a mi forma? ¿Seguiremos añorando la esclavitud que alguna vez el Señor nos sacó de allí, pero porque quizás las formas no salen como yo espero, sigo arrastrando arenas de Egipto, arenas del desierto sobre mis zapatos, sobre mis vestiduras, sobre mi propósito? Seguiremos rehusando lo que el Señor quiere tratar en nuestros corazones. Porque el periodo de prueba no era un castigo para Israel, era un proceso de formación. Era un proceso de pulir fe, pulir obediencia, pulir esperanza, confianza. Por eso las mayores promesas que vemos en el libro de Hebreos, los que la alcanzaron, no fue por sus dones, no fue por sus talentos, sino por medio de la paciencia. Aquellos que esperaron la promesa, por medio de la paciencia, esperaron en el Señor, confiadamente. Esperaron en el Señor un 2025 diferente al resto. Pero no tendremos promesas cumplidas a plenitud si no corregimos nuestra actitud. Una actitud que nazca del Espíritu, de la fe. Cuando enfrentemos el conflicto, no echemos culpa, no castiguemos, no iramos, sino que digamos, vamos a orar a Dios. Vamos a perdonarnos, vamos a amarnos, vamos a abrazarnos, vamos a proyectar con libertad. Vamos a corregir juntos, de tal manera que mis conflictos no sean una excusa para obedecer, sino un desafío para madurar. Que mis gigantes, mis inconformidades no sean una excusa para no hacer, sino un desafío para ser mejores. Josué y Caleb se convirtieron en los dos puntas de lanza que tomaron la tierra prometida. Dos muchachos que tuvieron un corazón correcto, que obedecieron al Señor y que honraron con los primeros frutos. La única forma de disfrutar un 2025 diferente, de plenitud, de promesas cumplidas, es aprender a ser agradecidos con lo que el Señor ya ha hecho. Sé agradecido con lo que el Señor ya te dio. Te dio una esposa imperfecta, dale gracias al Señor. Te dio un esposo imperfecto, dale gracias al Señor. Te dio unos hijos que no paran quietos ni debajo del agua, dale gracias al Señor. Te dio una iglesia imperfecta y ruidosa, dale gracias al Señor. Te dio una economía, un trabajo, dale gracias al Señor. Te estás pasando quizás por un problema, por un desierto, bueno, dale gracias a Dios, porque aún en medio del desierto, Él no te va a dejar solo, no te ha dejado, no te va a dejar solo. Seamos agradecidos, enfrentemos la conquista de promesas con la actitud correcta y salgamos de esa mentalidad de esclavitud. Dejemos de añorar las cosas pasadas. Ah, no, mi tierra era la mejor arepa y aquí no funciona. No, es que el pavo no sabe igual que allá. No, es que mi iglesia era mejor. Está bien. No, es que allá se hacía así. No, es que el otro lo hacía así. No, es que cuando recién nos casamos era diferente. Vale, está bien, pero no somos diferentes. Tenemos que aprender a ser agradecidos y a trabajar con lo que tenemos hoy. A invertir fe y pensamientos del Espíritu para poder tener una visión correcta del futuro. Si no nace de la fe y del Espíritu, nos vamos a seguir quejando, nos vamos a seguir culpando el uno al otro, nos vamos a seguir tirando los platos por la cabeza, vamos a seguir peleándonos. Y como tercero, saliendo de esa mentalidad de esclavo, reconozcamos al Señor como nuestra única prioridad. Que lo que vayamos a traer hoy, la próxima semana como primicia, hoy tu vida como una ofrenda, sea una cuestión de honra, de dependencia. Vamos a decirle, Señor, yo no voy a poder confiar en nadie más si no eres solo contigo, en ti. Todos los sueños que anhelo, los proyectos que tengo para este año, los milagros que espero para este 2025, todo eso va a descansar en ti. Por eso quiero honrarte. Las primicias para nosotros es una cuestión de honra, de fe y una profecía del futuro. Cuando honramos al Señor, recibimos honra. Cuando sembramos, cosechamos abundancia. Cuando obedecemos,
disfrutamos tierra prometida. Cuando cambiamos, cuando maduramos, tenemos herramientas suficientes para seguir conquistando y creciendo, alcanzando las promesas de Dios para nuestras vidas. Dice amén.